Negociaciones opacas y en función de los intereses de Estados Unidos. Así describió el canciller cubano los preparativos para la 9ª Cumbre de las Américas que tendrá como anfitrión a Estados Unidos. Uno de los temas que se discutirán será un plan de acción de salud y resiliencia para las Américas, un documento que excluye a Cuba, un país que logró controlar la pandemia de la COVID-19 y que con vacunas propias inmunizó a su población. Impidió el bloqueo, la llegada a Cuba y la adquisición de ventiladores pulmonares en los momentos de mayor demanda. Dificultó la adquisición de materiales y suministros indispensables para el escalado industrial de las vacunas cubanas contra la COVID, y quedó claramente establecido durante los días de la crisis de suministro de oxígeno en nuestro país, en el momento pico de la pandemia, que para importar oxígeno de los Estados Unidos hacen falta licencias específicas y satisfacer excepciones al bloqueo. Cuba no recibió nunca ningún ofrecimiento del gobierno de los Estados Unidos en relación con la pandemia. El encuentro, coordinado por la Organización de Estados Americanos y que no se celebra desde 2018, también tendrá como tema la emigración, cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha detenido a 209,000 personas de todas las nacionalidades solo en marzo, la mayor cantidad mensual en más de 2 décadas. Mientras, desde Washington manejan un plan para detener este flujo, pero en el caso de Cuba cierran las vías legales y fortalecen las sanciones, mientras aceptan a los cubanos que arriban a suelo estadounidense por vías irregulares. La conducta en materia migratoria del gobierno de los Estados Unidos ha sido cortar los canales regulares de migración de los cubanos a ese país. Es una política distinta a la que sigue con cualquier otro país del planeta. Es selectiva y es discriminatoria. Lo nuevo es que ha impuesto en los últimos meses a terceros países la imposición de visas de tránsito discriminatorias contra viajeros cubanos y los obliga a reducir las cifras de estas. El gobierno de los Estados Unidos engaña a los cubanos que desean emigrar. No son los países de tránsito, es el gobierno de Estados Unidos el que ha impuesto las dificultades que padecen nuestros viajeros inmigrantes, incluso para arribar o hacer tránsito de manera regular a terceros países. ¿Cuántas visas para migrantes cubanos se otorgarán en el año 2022? ¿Por qué la gran mayoría de ellos tendrá que seguir viajando a Guyana? ¿Hasta cuándo habrá que viajar a un tercer país para obtener visas de migrantes o de viajeros? ¿Qué ocurrirá con la reunificación familiar? La cumbre, como ya se hace habitual, también discutirá temas de derechos humanos y democracia, mientras deciden unilateralmente quién asiste o no a esta cita. Y pregunto al Departamento de Estado si permitirán a la sociedad civil del hemisferio participar sin exclusiones, o serán los de la lista de la OEA, que son las organizaciones no gubernamentales que financia el gobierno de los Estados Unidos, quienes podrán acceder a Los Ángeles. Pregunto directamente si las organizaciones no gubernamentales, si los representantes de la rica sociedad civil cubana recibirán visados para permitir su asistencia. Cuba estuvo presente en las últimas 2 cumbres de las Américas celebradas en Panamá en 2015 y en Perú en 2018. El actual presidente estadounidense Joe Biden tendrá que explicar las razones detrás de la exclusión de Cuba en esta ocasión. Cristina Escobar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.